Pues Bueno, buenos días, entonces hermanos, buenos empezamos. días. ¿Perdón? Entonces empezamos, hermano. Así es. Vamos a empezar, amados, aquellos que estén viendo esta grabación. Bueno, una disculpa, no pudimos conectarnos en vivo debido a ciertos problemas en la línea desde donde estamos transmitiendo, pero pues esperamos en el Señor que aún así la iglesia pueda edificarse con esta grabación que vamos a subir posteriormente. El día de hoy toca la clase a nuestra hermana Milka de la Rosa, quien va a impartir la materia de ética cristiana. Entonces, hermana, le damos el lugar para que usted pueda proceder con su clase. Gracias, pastor. Bueno, vamos a empezar, hermanos. Vamos a pedir la dirección de Dios. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo dirija estas enseñanzas y que todo lo que digas sea de edificación y sea de acuerdo con tu voluntad. Lo ponemos en tus manos, Padre, por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir, vamos a aprovechar que se puede hacer eso, y entonces, Angie, Angélica, ¿puedes por favor leer el Salmo 119, versículos 1 al 8? Ella quitas tu micrófono, Angélica. Vamos a escuchar esta lectura, hermanos, y los que puedan verlo, lean junto con ella, pero nada más tú en voz alta, por favor. Okay. Bienaventurados 119, 1 al 9. Al 8. 119, del 1 al 9. Excelencias a la ley de Más fuerte, Angélica, por favor. Okay. Excelencias de la ley de Dios. Aleph. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Su micrófono, hermana. Sí, ya. Bueno, hermanos, este pasaje de la Biblia y todo el Salmo 119, como ya sabemos, nos habla de la ley de Dios y nos dice que cuando nosotros conocemos la ley de Dios, sabemos que podemos obedecer. Porque entonces, la materia de ética es parte del programa general que tiene la Escuela de Formación Cristiana. Es una clase que pretende abarcar una área de la teología que es la ética, y lo que vamos a estudiar en esta clase, que tiene dos módulos, digamos, 1 y 2, es el estudio de lo que ahorita lo vamos a ver qué cosa es la ética, pero es el estudio, una primera parte, de los principios. Y en una segunda parte, o sea, el siguiente cuatrimestre, se tendría que estudiar algunos temas de ética, algunos problemas de la ética. Entonces, hasta ahorita lo que nosotros llevábamos estudiando, y que es lo que voy a compartir con ustedes, es la parte de los principios fundamentales. Voy a intentar poner este asunto de la compartición de la pantalla para que podamos ver
lo que yo habría puesto en el pizarrón, ¿verdad? Si estuviéramos en una clase de pizarrón. Eso es. Y entonces, ¿sí lo ven ya? ¿Sí? Ah, bueno, ahí está. Bueno, y déjenme quitarme aquí mi carita. Entonces, bueno, espero que ahí se vea. Ay, no. Sí se ve, Milka. Sí, sí, es que yo no veo bien si estoy incompleto. ¿Sí estoy incompleto? Sí se ve bien, hermana, no se Ah, bueno. preocupe. Entonces, a ver. Y si le doy aquí, ¿avanza? No. Ahí está. Bueno. No, así ya avanzó, hermana, ya iba. Ah, bueno, eso es lo que quería. Bueno, hermanos, entonces, el asunto de la ética es un asunto que no se estudia nada más en la iglesia. Es un asunto de filosofía. Es un asunto que va más allá de la iglesia y de la teología. Pero el enfoque que nosotros vamos a darle es cuál es la ética cristiana. Es una diferencia importante. Porque cuando nosotros hablamos de ética en general, nosotros entendemos, hay muchas definiciones, hay definiciones mucho más profundas, mucho más precisas, si estamos en derecho, si estamos en filosofía, si estamos en otras áreas de psicología, si estamos en otras áreas de las ciencias o de la comprensión humana, estamos hablando de muchos tipos de definición. Pero yo escogí dos que son como muy sencillas. A veces en el habla cotidiana, en nuestro sentido común, decimos ética por moral, como un sinónimo. Y yo estuve investigando qué tan sinónimos son, y para muchos son un sinónimo, para otros sí hay una diferencia más en la forma de entenderse en el sentido común, que realmente una distinción así académica muy precisa, ¿no? Cuando hablamos de moral, decimos la vida moral, nosotros, o que algo es inmoral en nuestra vida, estamos diciendo que algo no es bueno, que algo no está bien visto por nuestra sociedad, que la mayor parte de la gente considera que eso es malo. Entonces, cuando hablamos de algo moral o inmoral, pensamos en eso, en lo bueno o lo malo que nuestra comunidad, nuestra sociedad entiende. Y cuando hablamos de ética, que a veces lo utilizamos como un sinónimo, y no está mal, pero si somos muy precisos, no deberíamos, exactamente no es lo mismo. Cuando hablamos de ética, hablamos más bien de un código de reglas o principios que rijan la conducta. Eso sí, lo que tiene en común es que nos estamos con la otra definición de moral, es que nos estamos refiriendo a lo que es bueno, lo que es justo. Entonces, estamos hablando de un ideal de justicia y bondad. La filosofía, cuando quiere abordar en esta área que se dedica a estudiar la ética, va a estudiarlo así, en este sentido. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son los principios? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que qué es, cómo se materializan, cómo se concretizan, ¿no? Eso va a hacer un estudio filosófico de la ética. Ahora bien, nosotros en la iglesia vamos a abordar el asunto como la ética cristiana, que tiene algunas cosas en común con la filosofía, pero no es exactamente lo mismo. Para los cristianos, cuando hablamos de ética, nosotros entendemos que la ética es la que determina la naturaleza, o que la que va a estudiar cómo se determina la naturaleza y condiciones. Es que yo no veo toda la página, esperen. La naturaleza y condiciones de la vida, como dice allí, condiciones de la vida verdaderamente buena, a la luz de la revelación divina. Entonces, aquí la palabra clave, son varias definiciones, la palabra clave en esta definición es la palabra buena. Es
es lo que vamos a ver que es bueno, ¿no? En otra forma de definirla es la que determina cuál es la manera recta de vivir según la palabra de Dios. Eso es lo que va a estudiar la ética cristiana. La manera recta, lo que es correcto. Otra manera de entenderlo es que va a estudiar la base, la norma y la realización práctica del deber de la vida determinado por Dios. Del deber. Aquí está un énfasis en lo que se tiene que hacer. Y pasamos a una definición más amplia que es la que elige el hermano Nain Hines en un libro de ética que estamos siguiendo. No es el único, pero es una guía muy importante. Y él dice que va a estudiar el ideal fundamental para la vida humana, que es hacer la voluntad de Dios y procura encontrar la manera, ¿qué dice allí? La manera por la cual este ideal puede ser realizado por el cristiano en tanto que agente moral en todas sus relaciones. La idea central de esta definición es que habla del ideal fundamental. ¿Cuál es el ideal que tiene el cristiano? Entonces, el código de la ética cristiana, si consideramos todo lo que se dicen en las otras definiciones, incluye pensar, aprender qué es lo bueno. Es un valor. Por eso cuando se habla de moral, hablamos de valores, ¿no? ¿Qué valoramos nosotros como bueno? ¿A qué consideramos bueno? Bueno, en el caso de los cristianos, pensamos que lo bueno es lo que Dios dice, que es bueno. Y la manera recta de vivir, o sea, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer correctamente? Es otra manera de entenderlo. Otra manera de entenderlo es que estamos planteando cuál es el deber, qué es lo que se debe hacer, cuál es el deber del ser humano, según Dios. Y cuando hablamos del ideal, estamos pensando en qué es lo que nosotros creemos que es lo más bueno que hay. En teología se llama el sumum bonus. Entonces, el sumo bien. Entonces, en esos sentidos es que se entiende la ética, ¿no? Y cada una de esas cosas son una guía. Ahora, un punto muy importante que tenemos que entender cuando hablamos de ética cristiana es que, primero, la ética, todo este bien y todo esto bueno y toda esta manera correcta, está revelada por Dios. Es revelada por Dios. No es algo que la gente considere o que la gente opine o que se puede descubrir por procesos filosóficos, que es lo que hace la ética. La ética como parte de la filosofía, y que está bien, pero eso es otra cosa. Nosotros, cuando hablamos de ética cristiana, hablamos de que esta ha sido revelada por Dios. Dios la ha dicho. Dios ya dijo, o Dios dice, cuál es esa cosa buena, cuál es esa cosa recta, cuál es esa cosa ideal, cuál es esa cosa, ¿qué dijimos? ¿Cuál es esa otra norma del deber, ¿no? Ha sido revelada por Dios. Ese es un principio. Otro principio de estas que nos dicen estas definiciones es que la ética cristiana es universal. Y esto es muy importante también, hermanos, porque no es solamente una norma, un bien para los cristianos. Cuando hablamos de ética cristiana, no quiere decir que solamente sea para los cristianos. Es para todos los seres humanos. De antes y de después y de todas las culturas, para todos, cristianos o no cristianos. Lo que nosotros creemos es que han sido revelados por Dios porque somos cristianos, lo creemos así, pero es para todos. Ojo, porque esa es una diferencia importante cuando hablamos de moral. Cuando hablamos de moral, la moral puede ser relativa. A nosotros, en nuestra cultura, nos parece bueno
moralmente correcto tales cosas, y en aquella otra cultura tal vez no. Por ejemplo, andar desnudos, tal vez, en fin, dentro de su, en ciertas culturas nos decimos cuando alguien anda en calzones en la calle, ¡ay, qué inmoral! Bueno, puede ser que en otro lugar andar con su calzón pueda ser moralmente aceptado, ¿no? O en un centro nudista. Pero eso no es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de principios de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que sean para todo el mundo. Esa es una cosa importante, hermanos. Y además, esta ética cristiana es normativa. Por eso decimos que nos habla de lo que se debe hacer. No solamente es un asunto de opinión. Sí es importante, o sí es una parte del asunto, lo que pensamos que es lo bueno. También hay unas normas que seguirse. Por eso, cuando leemos lo que estábamos leyendo ahorita en Salmo 119, si se fijan, siempre dice el salmista, cuando entiendo tus caminos, hago cosas, cumplo tus mandamientos. Según lo que dice la ley, según lo que tú me enseñas en tu ley, eso guía mis pasos. Eso me hace hacer cosas. Porque un asunto muy importante, hermanos, es este asunto de que es normativo. Me dice qué tengo que hacer. No solamente qué tengo que pensar u opinar de las cosas, sino que me lleva a acciones. Hay una parte importante en contraste con algunos estudios filosóficos que simplemente se dedican a decir lo que se piensa de las cosas. Así debería no se habla de lo que debería o de lo que se debe hacer, sino que así se debe pensar de las cosas. Esta es la opinión que se tiene. Nosotros sabemos que va más allá de eso, que el conocer lo correcto me lleva a un actuar correcto. Si yo opino o pienso o aprendo cosas equivocadas, mi actuar va a ser equivocado, no va a ser el correcto. Entonces esto va ligado, lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que yo opino o lo que yo haga. Es lo que hemos estado viendo, por cierto, en las clases, en los sermones de Santiago, ahorita con el pastor. No es nada más que yo soy cristiano y yo opino estas cosas de Dios y yo aprendí que Dios es así o yo creo estas cosas de Dios o de la naturaleza humana. O hay una serie de cosas que vamos aprendiendo en teología, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia. Sino que esas cosas me lleven a hacer cosas, a actuar de cierta manera. Y si esas cosas yo las pienso equivocadamente, entonces mi actuar será equivocado. Vamos a ver. Otro punto es que, bueno, este es otro tema que vimos en las clases de ética de la iglesia que estábamos estudiando. Y hay un desconocimiento, hay una urgencia, podríamos decir, de estudiar ética en la actualidad. Siempre ha sido así, pero vivimos en un momento histórico que nos hace pensar en que más deberíamos de preocuparnos por esto. O a lo mejor, no sé si más, pero de cierta manera específica deberíamos de estar preocupados por esto, por algunas razones muy concretas. Estamos en una época en la que hay un desconocimiento de las normas básicas. Quiero decir, en contraste con otras épocas. Por ejemplo, en la Edad Media, el mundo, en la sociedad feudal, el mundo estaba regido por la iglesia como institución. Y entonces el pensamiento de la gente siempre estaba pendiente de lo que Dios decía. Bien o mal, tal vez entendían mal las cosas, muchas cosas mal, otras cosas bien, pero la vida en general, la vida cotidiana, la vida
los negocios, la vida de la agricultura, la vida de la familia, la vida de todo, la escuela, todo tenía que ver con lo que Dios decía. En una sociedad cristiana, como la época feudal, toda la gente sabía cosas, por ejemplo, los 10 mandamientos. Y entonces era del común de la sociedad que los niños se les enseñaran esas cosas. ¿Qué es pecado robar? ¿Qué debes obedecer a los padres? Esas cosas se sabían desde chiquitos, toda la gente lo sabía. No que lo obedecieran, tal vez, pero lo tenían que saber. Eso parece, o nos podría parecer a muchos, como muy natural. Como que lo más normal del mundo es que la gente aprenda desde chiquito qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero pues resulta que no. Resulta que estamos en un momento histórico muy, muy preocupante. Lo piensan, por ejemplo, los educadores, cuando se dan cuenta de que hay niñitos y hay jóvenes que no saben normas básicas de conducta. Es como si dijéramos, no sabe saludar, no llega a una casa y dice buenos días, no pide por favor. Bueno, así de esas, el problema es mucho más grande cuando hablamos de una persona que no sabe cómo se respeta a los adultos, por ejemplo, a los viejitos, ¿no? Es una norma básica en otras culturas, o todavía espero, ¿verdad?, que en algunas sociedades, en algunos grupos sociales, sí sea una norma básica, que la gente respeta a los adultos mayores, pero en la que estamos, es notorio que no. Es notorio que muchos niños ya no respetan a los adultos, no los obedecen, ni a los maestros, ni a los papás, menos a la gente, a una persona que encuentran en la calle. Y antes eso era como básico, ¿no? Que si un adulto pasaba a tu lado y te regañaba, pues tú le hacías caso. Ahorita no. O sea, no se entienden esas cosas como algo común. Y así hay varias cosas que tal vez algunos de ustedes podrían mencionar, que en alguna época parecían básicas y que ahora no lo son. Ya no es tan simple, ya no es tan común, que todos conozcamos las normas básicas de la ética cristiana. También hay otro problema particular en nuestra sociedad, y es que hay una tendencia anticristiana de la cultura moderna. ¿Qué quiero decir por esta tendencia? Que nosotros nos hemos considerado una sociedad occidental cristiana. Nosotros los mexicanos, del siglo XX. Pero ahora en el siglo XXI, tenemos que cuestionar seriamente si vivimos en una sociedad cristiana. Porque hay una tendencia en todo el mundo, y que está llegando también a Latinoamérica, a México, a una cultura anticristiana que va en contra, que está promoviendo valores contrarios a los cristianos que tradicionalmente se tenían. Ojo, insisto, no significa que la gente obedeciera, pero la gente sí sabía o sí tenía claro que eso era malo, se veía mal, la sociedad lo calificaba como algo malo, se hacía escondidas, o era motivo de rechazo socialmente. Ahora no es así. Ahora hay valores que en otra época se consideraron negativos, porque vivíamos en una cultura cristianizada, digamos, que ahora ya no se ven como valores malos. Ahora no se ve mal, y todos estoy seguro que están pensando en varias cosas, ¿no? Podemos hablar del aborto, podemos hablar ¿cómo se dice? De la homosexualidad. Entonces, no es que no hubiera, pero la gente lo veía como algo malo. Y entonces las reglas eran, eso no se hace. Y si lo hacías a escondidas. Y entonces todos lo criticaban, y eso es una contención para la sociedad, ¿eh? La crítica social. Eso se sabe. Pero cuando no hay eso,
cuando al contrario se promueven esos valores, valores anticristianos, diferentes a los que Dios ha revelado, entonces, ahora ya resulta que lo que se ve mal es estar en contra de esos valores. Y la nueva generación lo está viviendo como algo muy natural. Esto es una tendencia de la sociedad que está yendo hacia esos valores contrarios, que nos hacen urgente que nosotros estudiemos en la iglesia es esto, ¿no? ¿Cuáles son entonces los valores correctos? Porque vamos creciendo, bueno, las nuevas generaciones van creciendo con la idea de que es correcto, de que es bueno, cosas, y no se enteran, no saben que la Biblia dice que eso está mal, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la infidelidad, ¿no? Matrimonial. Se sabía que estaba mal. Ha habido épocas en el mundo, culturas en el mundo no muy cristianizadas, que lo han visto como muy natural, como muy socialmente aceptado. Aquí mismo en México, la infidelidad, por ejemplo, de hombres, Hermana Milka. Hola, hola. No se escucha, hermana. Sí, parece que tuvo un problema nuestra hermana con su conexión. Esperemos que se restablezca en un momento. Sí. Vamos a dar unos momentos, hermanos, a ver si parece que es su conexión de nuestra hermana la que tiene algún problema. No, parece que creo que nos salimos. ¿Ya sí, habrá? parece que sí, hermanita. Pues ¿Ya entré otra vez? sí, ya está. Bueno, y me quito de la... ¿Sí están viendo la pantalla? No, ya no. A ver, entonces voy a hacer otra cosa. ¿Qué hago? Comparte la ¿Qué hago? pantalla de nuevo. ¿Compartir otra vez? Sí. A ver. A ver. Ya. Bueno, sí, ahora sí, ¿verdad? Decía que, ya se me olvidó qué decía. Pero bueno, hablaba de que esos eran problemas que vivimos en la sociedad y que hace urgente que se estudie lo que sí es correcto, los valores correctos, los valores, la ética que está correcta. Hay otro tema, otra razón, y es que hay problemas actualmente que podemos considerar novedosos y difíciles. O sea, no, hay un montón de temas que no existían y que van surgiendo a lo largo de la historia, que nos enfrentan a situaciones nuevas en las que hay que confrontar la ética cristiana, los principios cristianos. Esa es una de las razones por las que en la Biblia no vienen las normas de todo, las normas de qué debo de hacer en todo, porque siempre surgirán a lo largo de la historia nuevas cosas, y lo que no ha surgido ahorita, dentro de la siguiente generación van a surgir nuevos problemas. Y entonces, pues la Biblia no se trata de un manual de haz esto en esta situación, haz esto en esta otra, sino de principios de los cuales yo tengo que desprender la conducta correcta. Entonces, esos problemas novedosos, podríamos pensar, son cosas que van surgiendo, por ejemplo, con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. El desarrollo de la ciencia y la tecnología nos ha enfrentado a problemas éticos nuevos, por ejemplo, en el área de la biología, de la genética, ¿no? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es bueno o no es bueno clonar personas, plantas, el uso de transgénicos, los experimentos en los animales? O sea, hay muchas cosas. Cada tema casi se puede, podemos, en cada área de la ciencia, podemos encontrar, no solo en la biología, ¿no? Sino podemos encontrar problemas.
en la economía, problemas de ética en la economía, problemas de ética en la historia, en el estudio de la historia, en el estudio de lo que quieran, hermanos, en el estudio de muchísimas cosas, nos enfrentamos a problemas éticos. Y con los nuevos cambios que hay, por ejemplo, de estas cosas de la tecnología, de la informática, también hay problemas éticos que, por supuesto, no había antes, cuando no había computadoras o no había internet. Ahora tenemos que discutir si es correcto o no es correcto usar tanto tiempo el aparato. Si es correcto o no es correcto, si es bueno o malo. Recuerden que estamos hablando de valores de lo bueno o lo malo. Si es bueno o malo, el sexo en internet, por ejemplo. Con tu esposa, hablo, para empezar, ¿no? Por ejemplo, son cosas muy extrañas, pero realmente son problemas que se tienen que ver, resolver. Cada cristiano lo va resolviendo, y para eso requiere de tener principios y saber esos principios para poder tomar decisiones que lo lleven a actuar. Acuérdense que ese es un asunto importante. Bueno, y otro tema importante es, espérenme, es algunas razones por las que la Iglesia cristiana no aborda algunos temas éticos controversiales. ¿Qué dice? Espérenme, ahí está, controversiales. El asunto de estudiar estos temas, cuando empiezan a surgir los temas específicos, ha traído a las iglesias cristianas, pone a la iglesia cristiana en una situación como fuera difícil, porque no los tratamos. A veces sí, pero por lo general no se tratan los problemas controversiales, es decir, los problemas en los que es difícil tomar una decisión. Es fácil decir, es pecado robar, es malo robar. Eso puede ser sencillo, todos estaríamos de acuerdo en una iglesia en que no se debe robar. Es más, los 10 mandamientos dicen no robarás. Ahora, el asunto es cuando yo tengo que aplicar ese principio, esa verdad, a situaciones específicas. No robarás nunca, bajo ninguna circunstancia. Puede ser que todos estemos de acuerdo en que no debo robar nunca bajo ninguna circunstancia. Pero cuando me digan, pero si me estoy muriendo de hambre o mis hijos están muriendo de hambre, cuando me digan, pero si no robo, voy a generar un problema si no participo en este robo, voy a generar un problema en la empresa en la que estoy. Y no nada más me van a correr a mí, van a correr a mucha gente. O sea, las situaciones específicas de un problema ético ya implican para los cristianos una situación difícil. Un asunto que como individuos cristianos, como cristiano particular, tenemos que resolver en la vida cotidiana. Pero también hay cosas que como iglesia tenemos que decidir sobre temas que tenemos que ir enfrentando y que se va enfrentando la iglesia a ellos. Miren, primero quisiera decir por qué a veces las iglesias cristianas no abordamos el asunto. Y estas son cosas, bueno, vamos a ver. Una primera que comenta el hermano Nenhines es que queremos tener, más bien el hermano, no el hermano Nenhines, el hermano, el de integridad cristiana, ese es otro de los textos que tengo, ahorita no me acuerdo el nombre. Es John, creo que MacArthur, es el que tiene ese libro. Pero él habla de que a veces estamos tan preocupados por las iglesias, por tener un mayor crecimiento numérico, nos preocupa tanto ser más, nos importa tanto que nuestras iglesias crezcan, creemos que eso es lo que Dios quiere, que seamos más y más y más, que mejor no tocamos esos temas. Porque
son espinosos para muchos no creyentes, y entonces, pues, no queremos que se vayan de la iglesia. Si abordamos el tema de la infidelidad y en mi iglesia hay infieles, hombres o mujeres, pues entonces se van a ir de la iglesia. Si abordamos el tema de la deshonestidad en los estudios, por ejemplo, de copiar o cosas así, y en nuestra iglesia hay muchos estudiantes, pues a lo mejor se van a ir de la iglesia para que no les esté uno diciendo que no se debe copiar, o que debo de ser un estudiante honesto. En fin, hay muchos temas en los que, como tocamos puntos que ofenden a la gente, que la gente se siente ofendida, aludida, entonces se van. Y entonces mejor no los tocamos. El pastor ha hablado muchas veces de eso, de que no nos gusta que nos digan nuestras cosas y la gente se va. Y desgraciadamente, muchos líderes lo que hacen es, pues mejor no hablo de ese tema para que no se vayan de la iglesia. Porque lo que quiero es que haya mucha gente. Partiendo del supuesto falso de que eso es lo que Dios quiere, que seamos una iglesia grande. Pero hay que cuestionarnos. ¿A costa de qué, no? O sea, ¿sí quiere Dios eso? El otro punto es obtener respeto por parte del mundo académico. En la actualidad, la iglesia, especialmente la iglesia protestante, está como muy desprestigiada entre el mundo académico y entonces nos avergüenza. No queremos los profesionistas que se sepa, o las personas que tienen muchos estudios, que se sepa que yo pertenezco a una iglesia donde están en contra o creen que es malo ser gay, porque en mi trabajo, como todo mundo es, y todo mundo te critica si no lo eres, entonces yo no voy a pertenecer yo no voy a decir que en mi iglesia se piensa que eso es malo. Y entonces nosotros como iglesia, para que no se diga que somos una iglesia atrasada o retrógrada, pues, con ideas antiguas, mejor esas cosas no las comentamos y no las discutimos y no tomamos posturas. Porque hay un prestigio académico como que queremos defenderlo, ¿no? Y que no se diga que somos ignorantes, que los cristianos son ignorantes. Y como ahora ya hay muchos profesionistas en las iglesias, pues entonces no nos viene bien quedar en ese papel. Cuando hablo de ostracismo, evitar el ostracismo, hablo de ese aislamiento social que a los que nos vemos a veces como cristianos por no tener esos valores, ¿no? Creo que todos, bueno, no sé todos, pero en algún momento nos hemos sentido como apartaditos de los demás. No nos involucran en ciertos temas porque saben que somos cristianos. Pero cuando como iglesia nos sentimos así, entonces tratamos de evitar eso. Hay iglesias, lo cual creo yo que está bien, pero eso es un asunto también ético, que tenemos que, hay temas en los que la iglesia tiene que manifestar una postura pública. Pero si la manifiesta, entonces ya no nada más con el mundo académico, sino con toda la gente se va a ver mal. O sea, la sociedad nos va a criticar y nos hacen a un ladito y dicen, esos son los aleluyas, como decían antes. O sea, ya creo que no nos dicen los aleluyas, pero antes éramos los aleluyas. Y entonces la iglesia es como aparte, ¿no? Y como queremos participar en la sociedad y que venga más gente y tener una presencia en la sociedad, entonces esos temas mejor no se discuten en la iglesia. Y eso es una razón por la que a veces temas controversiales mejor no se tocan en la iglesia. Y hay otra razón que es muy especial, y es que estamos enfatizando valores que podemos decir, pues es que eso sí es cristiano, ¿no? La fraternidad, el amor, y entonces no nos vamos a poner a discutir. Si tú piensas diferente de mí sobre ciertos temas,
pues en pro de la amistad y de la tolerancia y del amor cristiano, no discutamos el tema. Por amor. Entonces eso parece muy cristiano, ¿no? Por amor, no quiero pelear contigo. Y entonces muchas iglesias que están enfatizando esta parte del amor y la tolerancia y la fraternidad, pues suena muy bien, ustedes son muy cristianos y entonces mejor no toquemos los otros temas. Los temas de la justicia, de la verdad, de la obediencia. Porque esos duelen y esos generarían separación, generan ofensa a la sociedad y dentro de la iglesia y además a todos, ¿no? A toda la gente. Entonces, esa es una razón por la que a veces estos temas que generan controversia en la iglesia no los tratamos. Y hay otra razón que es también triste. Es que no tenemos claridad sobre la voluntad de Dios. No sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo sobre muchas cosas. Y es que no es fácil. Hay muchas cosas en las que no son fáciles, sobre todo estos temas nuevos, hermanos. Hay muchas cosas que se tienen que, apenas estamos aprendiendo y discutiéndolas. Apenas estamos viendo qué es lo que Dios quiere sobre esto. ¿Qué hacer sobre qué es lo bueno al respecto de este tema? Hay temas difíciles que ya están muy discutidos porque son, por ejemplo, la guerra, ¿no? El tema de la guerra, ¿cuándo es una guerra justa? ¿Hay guerras justas? ¿Cuándo son las guerras justas? Ese es un tema de ética que los cristianos, la iglesia cristiana ya ha discutido por mucho tiempo, incluso ya hay así como que protocolos de cuándo se puede hablar de una guerra justa, por ejemplo. Porque tiene mucho tiempo que la guerra es un problema a discutir, ¿no? Existe la guerra. Pero el asunto, por ejemplo, de temas de bioética, como son temas nuevos, a nadie se le hubiera ocurrido que antes se podían existir niños de probeta. Entonces, hay que discutirlo, hay que investigar si será o no será correcto. Y todo eso requiere que los cristianos nos pongamos a estudiar. Y los biólogos cristianos se pongan a estudiar teología y los teólogos se pongan a estudiar un poco de biología para poder intercambiar ideas y llegar a conclusiones de qué es lo correcto sobre este tema, qué es lo que hay que hacer. Bueno, hermanos, ya voy a salir de aquí y esos son algunos temas que estuvimos viendo y que ahora otra cosa que se tiene que estudiar cuando se estudia ética es los principios teológicos que nos llevan a principios éticos. Es decir, cuando yo estudio qué cosa es Dios, qué cosa es el hombre, qué cosa es la naturaleza, según lo revelado por Dios, entonces eso me va a llevar a tomar posturas frente a situaciones específicas en las que requiero tomar una postura ética. Saber si es bueno o no, si es bueno o malo algo. Pero para eso necesito saber varias cosas. Bueno, eso será tema de la siguiente clase que nos tocará tener juntos el próximo domingo. Me gustaría saber si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, y entonces le quita su mute allí para preguntar. Sí, Rafa. hermana Mirta, ¿sí me escucha? Okay. A ver, antes, ¿quién es? Hermana Alejandra. A ver, hermana Alejandra, espérame tantito porque vi la manita del hermano Rafa y luego le toca a usted. Hermano Rafa. Ok, perfecto. Yo sí, esto de tomar como razones acerca de estos temas difíciles o controversiales, yo creo que ahí hay, precisamente por eso se habla de que la iglesia cristiana ahorita está en el peor momento de su historia, ¿verdad? Porque se ponen como razones este tipo de cosas que están claramente definidas, ¿verdad? Si hay muchos infieles en la iglesia y no se quiere tocar el tema de la infidelidad, por ejemplo,
pues el pastor está muy mal. Y el consistorio también, pues tiene que hablar con los hermanos, uno por uno, y viendo sus circunstancias y todo, y orar por ellos y trabajar con ellos. Pero no se puede decir, de eso no hablamos. Eso se me hace muy mal, ¿verdad? O sea, cuando se tiene que aplicar disciplinas, se tiene que aplicar, ¿verdad? No hay con que se nos van a ir, que pobrecitos, que... O sea, entonces, ¿a quién le das gusto? ¿A Dios o al hombre? ¿Verdad? Entonces, hay varias de esas razones con las que definitivamente, pues no creo que sean razones válidas, ¿verdad? Dentro del cristianismo. Esta es una, a lo mejor soy demasiado radical o ortodoxo, ¿verdad? Pero o estamos con el Señor, o estamos en contra de Él, ¿verdad? Bueno, Sí, ese sí, es mi comentario, ¿no? justamente, no, sí, así es, justamente ese es el asunto. El asunto es que esas razones que puse allí son las que probablemente esté esgrimiendo algún pastor o algunos líderes de una iglesia, y que no, por supuesto, no debe de ser, obviamente, ¿no? Hermana Alejandra. Hermana Milka, yo comentaba al respecto, es muy difícil hoy en día abordar ese tipo de temas, sobre todo porque con todas las reformas que se han dado a nuestra Constitución y la ética cristiana, no es que no tenga una combinación con la realidad que estamos viviendo. Nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que tener el temor a nuestro Dios y éticamente sabemos que el deber de guardarnos ante nuestro Dios es lo principal. Efectivamente, a veces por lo secular uno quiere o trata de vivir de una apariencia, pero cuando nosotros somos hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacerle valer al mundo y a nuestro alrededor es que si somos hijos de Dios tenemos que dar testimonio de que Dios está en nuestras vidas. Y por ejemplo, en el caso muy, muy cercano con respecto al aborto, que ha sido un tema muy radical y que lo hemos visto en las noticias, Dios nos ha dado la vida y nos las ha dado para vivirla en temor y en el amor, ¿no? Pero si nosotros tratamos de estar en cuanto se hace a la nueva paridad de la equidad de género, de que tú eres libre de decidir por tu cuerpo, etcétera, etcétera, entraríamos en una controversia porque Dios dice que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo y nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar esa morada porque es ahí donde vive nuestro Dios, como hijos de Dios en la fe. Entonces yo creo que sí sería muy importante que la iglesia trate estos temas, ¿no? Desde varias vicisitudes. Usted hablaba de la ética, de la filosofía, de la moral y también de lo legal, yo creo, porque habemos muchos tenores en los cuales podemos llegar a caer en errores, pero lo principal es agradar a Dios. Esa es mi opinión, hermana Milka. Así es, hermana. Pues sí, bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Hermanos, el asunto de que se estudie en la iglesia los principios éticos que me van a guiar a tomar decisiones como ser humano, es que yo en mi vida cotidiana, no solamente como miembro de la Iglesia El Niño Salvador, sino como abogado, como maestra, como psicóloga, como estudiante, aplico y promuevo esos valores cristianos. No es necesariamente, ojo, también es una discusión, no es necesariamente el papel de la iglesia, eso es un tema de discusión, el estar generando esos cambios en la sociedad o generando esas posturas. Sí creo que debe emitir posturas, pero quienes tienen que cambiar, promover los cambios, somos nosotros los cristianos. Para eso hay que estudiar. Estudio la Biblia, estudio qué dice, y entonces ahora
que voy a dar mi clase, porque soy maestro, ahora que voy a dar mi consulta, porque soy médico, ahora que voy a hacer mi investigación, porque soy investigador, ahora aplico eso que sé que es lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces, cuando opino con mis amigos, cuando voy a una marcha, cuando hago cualquier cosa, estoy como hijo de Dios, con unas convicciones, con unos principios cristianos actuando en la sociedad. Ese es el papel de los cristianos cuando ya estudiamos y ya aprendimos que esto no se debe hacer, que a Dios le ofende aquello, que esto sí se debe de hacer y que tengo que actuar de tal manera. Y entonces, dice la hermana Alejandra, bueno, yo como abogada tengo algo que decir, pues lo hago, porque es una abogada cristiana. Yo como maestra tengo algo que enseñar, y dice la SEP que yo enseñe ideología de género, pues será el sereno, pues si yo creo que Dios se ofende de eso, pues no lo voy a enseñar. Y si, en fin, hay muchos, en todas las áreas de la vida, los creyentes tenemos que tener una postura ética, pero cristiana. Y entonces cuando me enfrente a vivir, a hacer las cosas que tengo que hacer, las tendré que hacer como cristiano que sabe qué es lo que Dios quiere. Eso es lo que es difícil en los temas controversiales. Parece que es fácil, pero no. Hay muchas situaciones específicas. Bueno, hay muchos casos, los hermanos en los textos de ética normalmente ponen situaciones específicas para que uno diga, ¿qué harías tú? Porque a veces pensamos que en todas las circunstancias puedo tener una postura. Y el asunto no es tan fácil, hermanos. Cuando enfrentamos situaciones específicas, o sea, se puede haber una postura general, por ejemplo, que son las que creo yo que la iglesia debe tener, pero hay situaciones específicas de la vida cotidiana en las que, piensen ustedes, seguro conocen casos, historias de vida, ¿no? En donde ya la pregunta de si el aborto o no el aborto, si el matrimonio o no el matrimonio, si se pone la ley o no, independientemente de que yo lo haga, son asuntos delicados. Entonces, uno sí debe buscar tener esos principios, estudiar los principios que Dios me va a decir y ver cómo se aplican, cómo los aplico yo en lo cotidiano. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermano pastor? Si no, por mí, pues eso es todo. Sí, ya creo que son las 12 del día. Creo que fue muy provechoso lo que compartió y sirve para un amplio debate. No obstante, hermanos, pues debido al tiempo vamos a tener que concluir y la próxima semana, si hay algo que a lo mejor se quiera compartir, opinar, pues podemos dar el tiempo. Vamos a dar gracias al Señor. Le voy a pedir a mi hermano Arturo que si nos puede despedir en una oración. Sí, cómo no, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, porque nos estás instruyendo, Señor, nos estás dando conocimiento, Señor, para que cada día seamos mejores cristianos, Señor. Gracias te doy por la hermana Milka que nos acaba de aportar esos conocimientos, Señor. Bendícela, Señor. Y también, Señor, gracias te damos porque cada uno de los que estuvimos aquí nos da la oportunidad de ser mejores hijos tuyos. Gracias te lo doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias a todos por conectarse. Dios mediante estaremos viéndonos a las 12. Estoy teniendo algunos problemas con el internet, pero yo espero que si no me puedo conectar, o si no podemos transmitir a las 12, les pediría oportunidad para pues estar en la iglesia y en este caso transmitir desde allá, pero ahorita voy a hacer una prueba a ver cómo resulta. Pero nos estamos viendo, hermanitos, que Dios me los bendiga. Hasta luego. Solamente, Adiós, hermano. por ahí les encargo, Milquita está ahorita en Puebla y al rato viaja hacia acá. Les pido en oración que Dios la traiga conmigo. Bueno, y les presento a mi mamá. Saludos, hermana. Esta es mi mamá. Mucho gusto. Dios le bendiga. Mucho gusto. Y a Dios todos. te bendiga. Gracias. Mucho gusto, hermana de la Rosa.